¿Qué tal? ¿Cómo están? La diferencia entre opinión e información. Felipe Calderón y Héctor de Mauleón dándole vuelta a la rueda para que ésta siga girando con el cuento de siempre. Y lo mismo pasa con Enrique Krause, quien sin ningún tipo de empacho habla de la lucha ciudadana por recuperar la democracia. Pero además, un tema que no puede dejarnos de lado. Somos México, que tiene que cambiar de nombre, colores y demás antes del 30 de agosto, porque quiso hacerla al PRI. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este espacio. Póngale pulgares arriba. Recuerden que este es el comentario dominguero normal, tradicional que tenemos para ustedes. A las 4:30 de la tarde iniciaremos con nuestra sección de Polaca, libros, cómics, películas, en fin. ¿Qué les parece si analizamos las narcoseries, mentiras, verdades y demás? Los esperamos al ratito. Por lo pronto, a ver, comencemos por el principio, dirían por ahí. Vamos con la opinión como tal. Y es que este punto ha generado un interés muy particular, ¿no? Incluso Adela Micha considera que es algo que no se puede hacer, ¿no? Que la gente no es tonta para no diferenciar entre una opinión y una información. Otros más señalan que lo que buscan precisamente es segmentar el trabajo periodístico. Algunos más aseguran que es un trabajo doble o hasta triple en materia técnica, sin faltar, por supuesto, ¿no? Sin faltar, por supuesto, los que, bueno, consideran que eso va en contra incluso hasta de un estilo narrativo y discursivo. En realidad, no es tan complicado. Digo, no se trata de ponernos a darle clase a nadie, ni mucho menos, no es nuestro afán ni nuestra finalidad, sino de aclarar varios puntos. En realidad, lo que es información, lo que es opinión es opinión. Y no voy a caer en una banalización del término ni de la discusión. Lo utilizo para que vayamos separándolo. Le voy a poner un ejemplo. Si yo entro y le digo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa respaldó un tuit de Héctor de Mauleón en donde éste asegura que las recompensas por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación son la última advertencia en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esa es la opinión. ¿Se da cuenta? Un hecho. Sujeto, predicado, verbo, protagonistas, qué pasó, cuándo pasó, quiénes. Ahí está la estructura clásica, normal, natural de lo que es la información, sin ningún sesgo, sin ningún calificativo. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que Felipe Calderón y Héctor de Mauleón le siguen dando vuelta a la rueda dictada por los propios Estados Unidos para mantener un discurso y una narrativa de presión sobre México con el mismo cuento de siempre alrededor del crimen organizado. ¿Por qué? Porque las recompensas han demostrado que no sirven absolutamente para nada más que para garantizar un espectáculo mediático, una especie de cacería al más puro estilo del viejo oeste, pero que en realidad ni siquiera se entregan de manera adecuada a las personas como tal. E incluso hay varias mañas que vale la pena sentenciar porque muchas veces dicen hasta 50 millones de dólares, pero ese hasta 50 te pueden dar 50,000 pesos si consideran que lo que tú proporcionaste de información, pues eso es precisamente lo que vale. Además de que en muy pocas ocasiones realmente la captura de un capo es originada o llevada por algún informe relacionado con estas cantidades de dinero, que a decir de Mike Vigil y de otros analistas, pues se queda en las arcas precisamente de las agencias de Estados Unidos, pero de esa forma lo justifican frente al poder legislativo, al pedirle millones y millones y millones y millones y millones para supuestas recompensas que destinan para otras cosas que muy pocas veces se tiene claridad en ese sentido. Es decir, las famosas recompensas, lejos de ayudar realmente a capturar un capo, a desmembrar un cártel, para lo único que sirven es para engordar los bolsillos a los líderes de la DEA, de la CIA, del FBI y de toda esta caterva de agencias de los Estados Unidos, porque eso es un negocio, es el negocio de la violencia, es el negocio del narcotráfico, es el negocio de la justicia, son los tentáculos precisamente que se ven perfectamente aceitados a través de diferentes instancias oficiales, de diferentes instituciones que de esa manera, ¿no? De esa manera, pues quieren dar la pinta de que están haciendo algo para contrarrestar a un enemigo que ellos mismos han creado y que ellos mismos han desarrollado, no para su propio beneficio en otros rubros. Esa es una opinión.
la opinión de Jesús Escobar sobre una nota como tal. Y esto es importante diferenciarlo en todo momento. ¿Por qué? Primero que nada, porque no se vale mezclar información como opinión, porque de esa manera tú puedes justificar cuando das una información manipulada, cuando tú alteras una nota, cuando tú le aplicas esa nota a tu sesgo, cuando tú das una orden desde tu medio de comunicación para que esa nota tenga una visión distinta a lo que realmente sucedió. Cuando tú mezclas de inmediato opinión con información, vas jugándole precisamente a esa manipulación como tal. Por eso les digo, no es tan complicado, realmente no es tan difícil. Incluso los editoriales que hace Adela Micha son eso, son editoriales, son opiniones, no es la información como tal, es la interpretación que está haciendo Adela Micha de un punto, de un tema en particular. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo con ella, pero ella tiene toda la libertad de decir lo que le plazca. Ya si a partir de ahí nosotros diferimos y respondemos, contestamos, analizamos, platicamos sobre el hecho, es también una opinión sobre un punto de vista. Puede ser una opinión mejor argumentada, mejor sustentada, una opinión que desnude, ¿no? La de la contraparte por las carencias de la misma o los sesgos de la misma, pero siguen siendo una disputa de opiniones, una disputa de puntos de vista. La información es una sola y lamentablemente la información a través de los años ha sido muy manipulada, ha sido muy golpeada, ha sido muy agredida, digámosle de esta manera, por los mismos que supuestamente tendrían que cuidarla, tendrían que curarla, tendrían que desarrollarla de manera adecuada. Y no porque los reporteros o reporteras sean corruptos por per se o por naturaleza, no, hay muchos reporteros y reporteras, yo les diría que la gran mayoría gente muy honesta, gente muy chambeadora, pero lamentablemente los medios como tales dictan líneas, dictan formas de conducta, dictan órdenes para las cuales no hay mucha capacidad de disertación ni tampoco mucho margen de maniobra. Por lo tanto, por eso yo les digo, tenemos que hablar de los medios y tenemos que hablar de los dueños de los medios, que son realmente los que se están oponiendo a todo esto, ¿no? Los conductores, analistas y demás responden por dirección directa, así directa, por orden directa de los personajes que sostentan como propietarios de esas concesiones. Pero sí es muy importante saber diferenciar eso, una opinión de una información, entender que no hay objetividad en el periodismo, por más que se quiera vender, eso no es cierto. El periodismo nunca ha sido objetivo, nunca, ni tiene por qué serlo. Ajá. El periodismo tiene que ser riguroso. Eso es lo que tiene que ser el periodismo. El periodismo tiene que estar centrado en las víctimas. El periodismo tiene que ser honesto intelectualmente, transparente. Eso es lo que tiene que ser el periodismo, no objetivo, ni siquiera neutral. El periodismo recuerde que tiene diferentes ramas, o como les dicen algunos géneros, bueno, como nos dijeron en la universidad, que lo correcto, géneros. Ajá, hay hasta materias enteras que hay maestros maravillosos en la UNAM, o había maestros maravillosos, bueno, hay todavía maestros maravillosos en la UNAM, muchos, muchos, por cierto, que dan clases al respecto. Lo reitero, lo ratifico, hay maestros y maestras maravillosas en la UNAM, así como también en otras escuelas dedicadas al periodismo, en donde se aborda precisamente la diferencia entre un reportaje, un artículo de opinión, un editorial, una nota informativa como tal. Y eso me parece que siempre es importante dejarlo en claro, porque hay personas, por ejemplo, ¿no? que te dicen, es que tú opinas, no haces periodismo, no, hay periodismo de opinión. Está el periodismo de opinión que se da precisamente en videocolumnas, ahora, anteriormente eran las columnas nada más, en los editoriales, en los artículos, ¿no? En fin, los reportajes como tales, pues son, en los reportajes, por ejemplo, ni siquiera, a menos que fuera, en mis épocas le decían el gran reportaje, cuando metías todos los géneros en uno solo, pero en realidad el reportaje como tal, sobre todo el reportaje de denuncia, el reportaje de investigación, tampoco va acompañado por la opinión del reportero. El reportero busca analistas, busca investigadores, busca académicos, busca testigos, busca protagonistas que te permitan precisamente sustentar lo que en ese trabajo estás tratando de comprobar mediante tu investigación.
Por eso le digo, hay que ser muy claros en ese sentido y no dejarnos llevar de repente porque también hay personas que creen que saben todo el periodismo, que saben de periodismo o todo lo etiquetan de periodismo y no es así. También hay que mencionar algo. Una cosa es ser periodista, otra cosa es ser comunicador, otra cosa es ser influencer, otra cosa es ser youtuber, otra cosa es ser polemista. Ninguno está por encima del otro. No estoy diciendo eso ni mucho menos. Estoy diciendo que cada uno de ellos tiene sus propias características que son la misma dinámica que los lleva a interactuar con su este, audiencia y con el nivel de investigación, de profundidad, de ritmo, incluso hasta de ritmo, ¿no? De lo que se está planteando. Si usted está en un noticiero como tal, en un noticiero al más, la vieja usanza en televisión, le cito tele porque en radio tiene muchos años que eso ya se modificó y en áreas digitales mucho más, pero en televisión todavía, hasta hace algunos años, algunos canales manejaban mucho esta línea de solamente leer el prompter. No por solo leer el prompter eres un mal comunicador o comunicadora, ¿eh? Yo difiero cuando me dicen, es que nada, son lectores de prompter". Para leer el prompter y leerlo bien se necesita capacidad y se necesita ritmo y se necesita talento y se necesita muchas cositas para que la gente que está del otro lado se quede contigo. No es simplemente leer por leer, no, no va por ahí. Pero no estás haciendo periodismo, o sea, no estás haciendo un periodismo de investigación, no estás haciendo un periodismo de denuncia, no estás haciendo un periodismo como tal, no, sino que estás comunicando en un momento dado. Esos son esos matices que me parece que hay que tener muy en cuenta. Incluso cuando tú das otro ejemplo, el caso de los libros de texto gratuitos, que los conductores y conductoras de TV Azteca las catalogaron como si fueran libros comunistas. Ustedes recuerdan perfectamente ese episodio en donde no llegaban a informar. Llegaban tres muchachos, una disculpa enorme por no recordar sus nombres, es ignorancia de su servidor, no porque no sean reconocidos o famosos, pero tres muchachos llegaban, ¿no? Y decían hasta caminando, aventaban los libros, en fin, a una posición muy histriónica, ¿no? En donde, pues simplemente lo que hacían, lo que manejaban, ¿no? Era decir, miren ustedes, ¿cómo ven? Estos son libros comunistas, aquí viene esto, aquí viene el otro. Esa era una opinión. Lamentable, lamentable, no porque estés de acuerdo o no con ella, lamentable porque no cumplía los parámetros mínimos de información sólida, ni de sustento, ni de conocimiento, ni de argumentación. Eran simples opiniones, ¿no? Insisto, sin ningún tipo de bagaje detrás que pudieran sustentar de entrada porque eran comunistas. No, había descalificativos, descalificaciones, perdón, había descalificaciones, había un sinnúmero de calificativos, pero muy poca explicación que llevara a que la opinión fuera mucho más profunda. Esto lo vemos también hoy por hoy con Javier Alatorre o lo vemos con el propio Alejandro Villalbazo, cuando se ponen a hablar precisamente de la censura en esta propuesta de la presidenta de la República, porque hay un factor que también es muy importante dejar en claro en toda esta discusión y que es o que pasa porque la censura se da cuando te impiden sacar algo. Eso es muy importante. O sea, yo te censuro cuando te impido sacar alguna información. No permito que salga, no permito que se suba, no permito que se diga. Ya te estoy censurando o me estoy autocensurando. Pero si ya salió la información, ya se conoce, ahí lo que entramos es, puede haber represalias por esa información, persecución por esa información, o en el caso que se está proponiendo, revisar si esa información, una persona la lee, la ve y dicen, oigan, esa información, pues perdón, los chaneques no existen. Ajá. Entonces tú tienes que bajar esa información. ¿Por qué? Porque efectivamente el chaneque no existió. Ujú. Que si usted se pone a pensar cómo actúan los medios de derecha y los comentócratas de derecha, pues es así. Ellos mandan una nota falsa, la elevan, la revientan en unos cuantos segundos y después, ay, perdón, me equivoco, una disculpa. Y ya, es lo mismo, nada más que por eso les digo que el tema ni es ese. El tema es que no quieren que se meta el Estado en un área que los empresarios han hecho y deshecho lo que han querido durante décadas. Ese es, pero ese es el punto. Ahora, ¿el Estado tiene que decirte qué decir? Claro que no. El Estado tiene que decirte qué está bien y qué está mal tampoco. El Estado tiene que decirte, oye, está mal que trates ese tema. No, el Estado no le importa. Así de sencillo. El Estado no se tiene por qué meter. El Estado tiene que regular cuando la empresa, no el periodista, la empresa
violenta su propio código de ética mintiéndole a la gente respecto a un contenido y no lo quiere solventar. Así de sencillo. No estamos de acuerdo en que el Estado totalmente tome esa determinación. Yo le voy a decir por qué para mí no debe ser solo el Estado y no porque no crea que el Estado debe regular. El Estado tiene que regular. Pero como yo estoy seguro que tristemente no vamos a tener siempre una Claudia Sheinbaum y un Andrés Manuel López Obrador, no podemos tampoco entregar todas las manzanas en una sola canasta por la posibilidad que tarde que temprano, como puede llegar a suceder, aparezca por ahí un perjuro, ¿no? Medio extraño o medio extraña y nos mete en problemas. Entonces, sí se necesitan candados que impidan que esta decisión, que para mí es muy noble y completamente correcta de fortalecer a las audiencias, pueda ser utilizada en el futuro por otro tipo de personajes que sí intenten manipular como tal los diferentes espacios de radio, televisión y áreas digitales. Entonces, eso es lo que me parece que sí se tiene que cuidar en todo momento, en toda esta discusión. Ahora, que la finalidad de la doctora Sheinbaum sea censurar, sinceramente no lo creo. Sinceramente ni lo creo, ni lo estoy viendo así como tal. Incluso en las reglas, si usted les echa un ojo, tenemos que ver que no viene, creo que información sobre la descontextualización de la misma, o la falta de veracidad. Son de los puntos que se tendrían que aclarar todavía más, pero que todavía menos justifican lo que están gritando del otro lado. Entonces, como dijo Gabriel Sosa Plata, realmente están bastante light estas cosas. O sea, ni siquiera lo que tendría que ser con los dientes en la Defensoría de Audiencia, ¿no? Es más, en un momento dado faltarían más cosas. Ahora, yo le soy honesto en algo. Aquí entro al segundo tema. Enrique Krause, por ejemplo. ¿Qué es lo que dijo Enrique Krause? Espéreme tantito. Este punto también está interesante. Enrique Krause lo que dice es que hace un siglo el gobierno quiso acabar con la libertad de creencia. Hoy quiere acabar con la libertad de expresión, entonces fracasó y ahora fracasará, pero los costos pueden ser terribles, literalmente. Él hace referencia a la guerra cristera. Fíjese que Enrique Krause es un personaje muy perverso. De verdad, Enrique Krause es un personaje muy perverso, junto con Héctor Aguilar Camín, junto con Chabot ahora y Julio Patán y estos académicos, estos intelectuales orgánicos, como los definió el maestro Carlos Monsiváis, y que ayer en su cápsula de Descifrando la Política, César Pineda los pone en su lugar. Échele un ojo a César Pineda, está enorme en Descifrando la Política. Este, y nos habla precisamente de este debacle. Estas personas son representantes del eje del mal, decía Fede Bonazo, es cierto, son los representantes del eje del mal. O sea, así de perversos son estos intelectuales, porque son gente que tiene conocimientos, que tiene historia, y decide apostarle y ponerla en beneficio, ajá, del poder, no en beneficio de las víctimas, no en beneficio de los pueblos, no, en beneficio del poder. Y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, mienten con todos sus dientes, ¿no? Krause quiere levantar la guerra cristera, ¿por qué? Porque es una relación, es un episodio de la historia a favor del conservadurismo, a favor de la ultraderecha. ¿Me entiende? La ultraderecha sabe que para que pueda pegar en México necesita referentes, necesita momentos importantes, necesita comparativos que no estén relacionados con la brutalidad del PRI, porque el PRI es su aliado. Entonces hay que buscarle por ahí, hay que rascarle para que la gente se sienta identificada con nuestra causa, con nuestro victimismo, con la persecución que hay en nuestra contra. Y qué mejor que la guerra cristera, ya que la Iglesia abiertamente ha mostrado preferencia a favor de estos grupos. Entonces, y de esta idea de la censura, ¿no? Entonces, este mensaje de Krause los evidencia de cuerpo entero, cómo están rascando para encontrar esas referencias, para encontrar esos vínculos, para encontrar esas ventajas, para encontrar algo que los acerca a la población, algo que les dé un factor identitario y de esa manera puedan convertirse en un riesgo mayúsculo. En Argentina, en Colombia, en España, en Estados Unidos, ha funcionado muy bien el vínculo con los neopentecostales, ha funcionado muy bien con el radicalismo religioso, ¿no? Les ha dado armas, los ha llevado con el sionismo, los ha llevado precisamente a acercarse a diferentes factores y actores de poder que influyen en la ciudadanía. En México no lo han podido hacer. En mucho porque López Obrador supo manejar esa alianza con los evangélicos y segundo por el descrédito de la Iglesia Católica en muchos sectores de nuestro país, debido al caso Maciel y otros más.
pero aún así saben bien que la iglesia sigue funcionando y pegando e influyendo en diversos sectores del país. Saben bien el músculo que representan las iglesias cristianas como la luz del mundo. Saben bien cómo se deben de mover con los evangélicos, que son personas de ultraderecha. Ahí está Eric Flores, en fin. Entonces, saben perfectamente por dónde llegar y eso es lo que van a tratar de hacer. Entonces, por eso buscan levantar la guerra cristera como algo que mostró las atrocidades del gobierno, pero sobre todo ahora tratan de mostrar al gobierno de Sheinbaum similar al de Plutarco Elías Calles. Anteriormente fue con el Día de las Ordaz, no les funcionó porque la Marcha Z fue una ridiculez completamente. Ahora, de esta forma tan perversa, intentan mezclarla con la guerra cristera, golpeando o buscando alterar, si en un principio fueron los jóvenes, ahora, por supuesto, la cuestión de la fe. Por eso les digo que son personas sumamente perversas en cada una de sus acciones. Ahora, ¿les va a funcionar? Bueno, veremos cómo se mueven en un sector en donde ellos consideran que tienen más posibilidades precisamente por el conservadurismo mismo de las cuestiones religiosas, pero aún en ese sector hay gente que no les cree, no va a ser tan fácil como ellos piensan, pero por lo menos ya están también extendiendo sus redes en ese sentido y lo hacen de manera descarada. Lo que no dice Enrique Krause, por supuesto, es la traición de la Iglesia a sus propios fieles cuando llegó su élite a un acuerdo con el gobierno que le permitió seguir ganando muchas cosas y mucho poder y siendo funcional a ese poder represor, ¿no? Eso es lo que no dice Enrique Krause, que la iglesia no peleó por la fe como tal, peleó por el poder. Si hacemos un comparativo, señor Krause, podríamos pensar que un Salinas Pliego con Azcárraga, que la gente de la CIRT, es precisamente como la iglesia, que lo que quiere es llegar a un acuerdo con el gobierno para que no toque ciertos rubros de su poderío, sacrificándolos a todos ustedes, con la credibilidad que ustedes han salido a gritar todos los días. ¿No? Eso es lo que realmente tendríamos que ver. Y no un gobierno que usted de manera sumamente alarmista, pues asegura que quieren gobernar las conciencias y acabar con las libertades de creencias, porque no hay un solo dato, un solo paso que vaya en esa dirección. Pero como no le funcionó al señor Krause su idea de la destrucción de la democracia, no le funcionó su idea de la dictadura díaz-ordesiana con Sheinbaum, pues ahora va por la guerra cristera. No, iba a terminar echando la culpa a Sheinbaum de que se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Oiga, y cierro con el caso de Somos México. Vaya historia de este partido político. No, sinceramente es un caso Somos México. Primero que nada es más de lo mismo. Somos México es como el refrito, ¿no? Del PAN, del PRI. Eh, y obviamente lo que queda del PRD. Pero lo peligroso de Somos México no es Guadalupe Acosta Naranjo. Con todo respeto para Guadalupe Acosta Naranjo, él es un político muy mediocre, muy mediano. Lo mismo Emilio Álvarez y Casa, lo mismo varios de los que están ahí. No, lo peligroso de Somos México es Claudio X González y Ricardo Salinas Pliego. Ellos dos son los peligrosos porque es un partido que es una extensión de ese poder empresarial. No, es la institucionalización de estos dos personajes en la arena política sin depender oficialmente del PAN y del PRI. Es decir, es su herramienta de negociación con el PAN y con el PRI. En pocas palabras, Somos México está lleno de diferentes personajes que, siendo muy honestos, pues son personajes muy simpáticos, ¿no? En algunos casos, pero en otros son personajes que no tienen pues autoridad alguna para hablar. El caso de Rufo les pegó durísimo. Pero aparte de Rufo, pues es que, de verdad, o sea, sí creo, lo que sí creo es que para lo que ayudó Somos México es para que esos rostros que no los olvidemos, que hablaban de neutralidad y demás, pues una bola de hipócritas, porque hay varios de ellos que eran ministros de la Suprema Corte que decían que ellos estaban a favor de la democracia, no estaban a favor de la derecha. Lo mismo pasa de periodistas, no hay periodistas en Somos México que demuestran que su punto de vista está sesgado. Y no tiene nada de malo que ellos tengan un punto de vista de derecha, qué bueno, pero pues que lo hayan, pero que no sean hipócritas diciendo que no son de derecha, que son neutrales, que son académicos, periodistas, investigadores, no, de manera neutral, no, pues son de derecha, punto, y desde la derecha debatan y argumenten y traten de convencer a la gente, ¿no? Traten de convencer a la gente de que tienen toda la razón, ¿no? A final de cuentas.
Obvio que somos México, pues hombre, no es una expresión. ¿Qué es lo que dijo el INE? Pues el INE determinó que la determinación somos México, esto ya es información, no es una expresión neutral, sino una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre el instituto político y la totalidad de la nación mexicana. En cuanto al emblema, el INE dijo que no puede usar las letras MX porque se generaría una confusión en la ciudadanía sobre la identidad, naturaleza jurídica y, por supuesto, también respaldo. ¿Y por qué? Porque induce a creer que cuenta con vinculación o respaldo del Estado mexicano. Y sobre el color rosa, pues es similar al de los partidos con registros locales. Es decir, Somos México se quiso agandallar todo, ¿no? Se quiso agandallar el nombre, se quiso agandallar nuestra identidad, se quiso agandallar los colores de los partidos locales. Pues vaya carta, ¿no? Vaya carta, de presentación, ¿no? Vaya carta de presentación. Obviamente ellos dicen que el INE está cooptado porque no los deja hacer lo que les viene en gana, ¿no? En pocas palabras. Pues bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que ha sido esta información del día de hoy, de este domingo. Yo, como siempre, quiero agradecerles mucho a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos permitan platicar con ustedes. Y por supuesto, bueno, ojalá ya hayan disfrutado de Expiatorio, que estuvo muy bueno, el tema de los hackeos y todo ello. Y también a las 4:30 entonces los vemos con nuestro estreno, ¿no? Nuestro estreno de de Polaca, cine, teatro, cómics, libros y lo que se me vaya ocurriendo. Les mando un fuerte abrazo, póngale pulgar arriba a esta transmisión y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.